Hola, buenas noches. Vamos a mirar la segunda parte de este tema, de la posesión histórica de la tierra. ¿Verdad? Ya Juan Antonio y Ruth Noemí no nos van a poder acompañar porque tuvieron problemas en sus audios y en sus videos. Entonces, continuemos. Estamos a la mitad de la clase, ¿verdad? Antes esto debimos haberlo mirado al principio, pero estas definiciones es importante que ustedes las conozcan y se las graben, ¿verdad? Estos son términos que ya no se usa, pero en tiempos de la colonización, pues eran muy usadas y tenían mucha relevancia. En primer lugar, necesito que ustedes se aprendan que era la merced, ¿verdad? La merced no era una señora. Entonces, la merced fueron donaciones, ¿verdad?, que el reino de España otorgaba, ¿verdad?, ya sea en bienes o en títulos, ¿verdad?, a todas aquellas personas que consideraban que fueran dignos de recibir esa merced a cambio del apoyo, ¿verdad?, que le habían dado a la nobleza, ¿verdad?, o al clero en pago de algún servicio, ¿verdad? Y todo esto era por servicios militares, ¿verdad?, por defender a la corona en estas guerras de colonización. Otro término importante que necesito que se aprendan es la encomienda, ¿verdad? La encomienda en aquel entonces no significaba lo mismo que ahora. Hoy una encomienda es un paquete que alguien traslada de un lugar a otro, ¿verdad? Y el que traslada el paquete se le llama encomendero, ¿verdad? O el que viaja para Estados Unidos con las encomiendas le llamamos encomendero. En tiempos de la colonia no. La encomienda era una asignación de un grupo de indígenas, ¿verdad?, de una localidad que se le entregaba, ¿verdad?, al conquistador, ¿verdad?, al que recibió la merced. Además de que recibía la merced, se le daba una encomienda. Y esa encomienda, ¿verdad?, eran familias de indígenas que se les entregaba a su cuidado. Entonces, el encomendero, en este caso, el hacendado, se le llamó después, ¿verdad?, estaba obligado a darles vestido, a darles educación, ¿verdad? Y el indígena, pues entonces debería hacer trabajos de servidumbre y trabajos agrícolas, ¿verdad?, en la tierra que como merced había recibido el encomendero. No había pago. Y si acaso hubo algún pago que se registre en algunos documentos históricos, pues no se ha encontrado el valor que podía recibir un indígena por los trabajos agrícolas que realizaba en la encomienda. Lo que sí sabemos es que ahí él tenía derecho a vestido, a educación. Pues la educación en realidad era que el encomendero lo tenía que evangelizar, ¿verdad? Y encaminarlo por el rito de la religión católica. Eh, y, y, a cambio de todo esto, pues el indígena prestaba su mano de obra para todas las labores agrícolas que hubiera que hacer en la hacienda del encomendero. Otro término que hay que aprenderse es el adelantado. El adelantado, está bonito este nombre porque estos recibieron más por haber venido primero, ¿verdad? Como fueron los primeros en llegar, la merced que recibieron fue mucho más grande que los que vinieron más tarde. Entonces habían adelantados y adelantados mayores, ¿verdad? Usualmente eran individuos distinguidos. Ya vamos a ver quiénes fueron algunos de los que recibieron este título, ¿verdad? No era un título de nobleza, ¿verdad?, sino solo un término, ¿verdad?, con que se diferenciaba a aquellos que vinieron primero y por lo tanto su merced fue mucho mejor que la de otros, ¿verdad? Estas personas eran distinguidas por sus cualidades militares. Aquí estaba toda la tropa, ¿verdad? E incluso para todos aquellos que eran aborígenes, ¿verdad? Y de alguna manera fueron leales, ¿verdad?, a los invasores o a la corona, ¿verdad? Era gente de confianza del reino. No, yo no digo del rey, porque el rey ni siquiera los conoció. El rey murió y nunca conoció los territorios conquistados, ¿verdad? Eran de la confianza del reino, ¿verdad? Y con el encargo real, dice, y cobertura, poderes jurídicos
materiales para adelantar una empresa propuesta. Aquí ya vino una vez controlados los territorios, pudieron venir gentes que traían ya un oficio, ¿verdad? Entonces yo puedo recordar por lo menos todos aquellos que trabajaban la metalurgia, ¿verdad? Tanto para la construcción de armas de defensa como también para los herrajes de las bestias, de los caballos, la gente que trabajaba los cueros, ¿verdad? Las monturas, el curtido de pieles, por ejemplo. Toda esta gente que trabajaba ese oficio, pues vino después de controlado los territorios, ¿verdad? Y pudieron recibir ese nombre y poderes jurídicos, ¿verdad? Que podían decidir, ¿verdad? En cuanto al reparto de las tierras. ¿Cómo se llama? Medida importante con la que se medía el territorio. Esta es una de muchas. Por ahí hablan que la tierra se medía en cabullas. Después también aparecen en otros documentos históricos que la tierra se medía en varas, ¿verdad? Y una vara era tantos pasos, pero la que fue como más clara, ¿verdad? Y más usada fue la legua castellana. Yo recuerdo que antes, cuando uno iba a los cantones, ¿verdad? Y preguntaba por alguna dirección o por la ubicación de algo, la gente le decía a uno, sí, le decía, allá a 2 leguas, a 1 legua queda, ¿verdad? Cerquita está, le decían, a 1 legua, ¿verdad? Y uno seguía caminando y nunca llegaba, ¿verdad? Ya más cerca, sí, media legua, ¿verdad? Y la distancia era larguísima, pues, y así yo recuerdo, los ancianos, ¿verdad? Así medían la distancia, por legua. Entonces ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Qué distancia convertida, ¿verdad? A los tiempos actuales, cuánto medía una legua. Y esto es importante que lo conozcan porque la merced que recibían los adelantados o cualquiera que hubiera hecho un acto, ¿verdad? De confianza para el rey o un acto heroico, pues recibía una merced y esa merced, si era tierra, pues se medía en leguas. No hay documentos históricos, no hay lecturas históricas donde se diga, ¿verdad? A alguien de la tropa cuántas leguas de tierra se le cedían, o a un capitán de la tropa cuántas leguas, pero es de imaginar que según la jerarquía militar, pues el que tenía mayor jerarquía podía tener más leguas, podía recibir más leguas en su merced que otros. Entonces, a memorizar, ¿verdad? De qué se trataba la merced, qué era una encomienda y qué era una legua castellana, ¿verdad? Porque es importante que lo conozcan para que empiecen a mirar, ¿verdad? Cómo surgen los latifundios, ¿verdad? Porque no era poca tierra la que esta gente se adjudicaba. Ahora vean, el tipo de tenencia que había en la época colonial. Estos eran 4 tipos de propiedades. Tipo de tenencia, dice ahí. Está bien, tenencia o tipo de propiedades. Habían 4 tipos de propiedades. Las realengas, la propiedad privada, las propiedades comunales y las propiedades ejidales, ¿verdad? Veamos qué es cada una de ellas. Miren, las propiedades realengas, ¿verdad? Aquí dice, por derecho de descubrimiento y de conquista, esto lo vimos ya en la primera lámina del Nuevo Mundo, toda la tierra que caía bajo dominio español pasó a ser propiedad de este señor, ¿verdad? Él no conocía el nuevo territorio, pero una vez los españoles controlaron el territorio, aún los territorios no conocidos pasaron a ser propiedad del rey Felipe II, creo que en ese entonces, ¿verdad? Los territorios conocidos y los no conocidos eran de él, ¿verdad? En aquel momento de la conquista, donde no hubo reparto, ¿verdad? Toda la tierra pertenecía al rey. Entonces, esas eran tierras realengas. Cuando los territorios fueron controlados,
y entonces ya todos los movimientos insurgentes de los indígenas fueron apaciguados, entonces sí empezó el reparto de la tierra, ¿verdad? Y por supuesto los españoles ya eran un imperio civilizado y tenían toda una política ya jurídica sobre el reparto de tierra y las propiedades. Y entonces los señores adelantados, la tropa, se les empezó a entregar sus mercedes. Entonces ya dijimos que la merced podía ser un título noble o una porción de tierra. Cuando ellos recibían esa merced, esa porción de tierra, se le emitía un título de propiedad, ¿verdad? Y la medida, hay medidas diferentes en cada región de Hispanoamérica, ¿verdad? Como les dije, cabuya, hoy para mí cabuya es otra cosa, pero en aquel tiempo era una medida de distancia. La vara, ¿verdad? Hoy todavía se mide con varas, la tarea, y muchas cosas se miden por vara, ¿verdad? ¿Cuántos pasos era una vara o cuántos centímetros es una vara? Pues ha cambiado con el tiempo. Entonces, el primer acto de desprendimiento, dice, de los reyes de Castilla fue el de conceder a los adelantados, a los conquistadores, a la tropa, ¿verdad? Tierra, en compensación, pues sí, como no recibían pisto no había en aquel momento, ¿verdad? Recibieron en pago un territorio, una porción de tierra, ¿verdad? Entonces, y a cada uno pues se le dio un título de propiedad. Ahí nace en Mesoamérica o en Hispanoamérica, ¿verdad? La propiedad privada desde entonces. Entonces, ¿qué eran las tierras comunales? Mire, el imperio español no reconocía o no practicaba más bien el esclavismo. La esclavitud no era una ley, pero sí lo era en Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? Por eso los ingleses conquistan los Estados Unidos se independiza y continúa la esclavitud. Para los españoles no había esclavitud, ¿verdad? Sino que había siervos, ¿verdad? Los indígenas fueron dominados y ya les conté que los hacendados recibían como encomienda, ¿verdad? Un grupo de indígenas para que trabajaran la tierra. O sea, el hecho de que yo recibiera, mire, póngalo de baratito, 4 leguas de tierra. Si yo era oficial, por ejemplo, a lo mejor me daban 10 leguas. Y 10 leguas significaba 10 leguas hacia adelante y 10 leguas hacia la derecha, ¿verdad? Esa era entonces la porción de tierra. Entonces, 4 kilómetros, 4 por 10 leguas, ¿verdad? 4 por 10, 40 kilómetros hacia adelante y 40 kilómetros hacia la derecha, y ese era mi regalito, pues, ¿verdad? Por el cual, sí, un día yo le tenía que pagar a la corona por ese pedazo de tierra. En ese momento, en los primeros repartos, pues la corona española no estaba tan necesitada de recursos, esperaba y la tierra se vendió barata. No siempre fue así durante toda la colonia. Entonces, los indígenas tuvieron ciertos derechos, ¿verdad? Y los derechos de los indígenas, cuando se vieron pisoteados eh, por las actitudes, ¿verdad? O por el temperamento de la tropa española, pues entonces en ese momento los curas, que siempre anduvieron a la par durante todos los momentos de la colonización, es cuando les ponen la queja al rey y se emite la ley de Indias, o sea, una ley que buscaba que se le preservaran los derechos humanos, sobre todo a los indígenas, ¿verdad? Esa exposición ya no la hicimos por falta de tiempo, ¿verdad? Sobre la ley de Indias. Dentro de la ley de Indias ahí se designaba también que el siervo, el sirviente, tenía derecho a una porción de tierra. Pero nunca los indígenas tuvieron una porción entregada por el reino, ¿verdad? Como propiedad privada. A ellos se les dieron tierras comunales, ¿verdad? Entonces aquí dice que la corona española le asignó a los indígenas tierras comunales para sus cultivos y crianza de sus animales. O sea, si habían 30 indígenas, pues se le daba una porción de tierra y entre los 30 trabajaban esa tierra. Nadie era dueño de esa porción de propiedad. Vean, entonces ya llevamos 3 tipos de tierras.
las realengas, que no se les olvide, que significa, viene de real, de la realeza, la propiedad privada, las comunales. Y ahora viene un cuarto tipo de tierra que aún en estos tiempos todavía existen. Las tierras ejidales. Vea, los ejidos era una porción de tierra de uso público, que no se labraba, ¿verdad? Sino que se dejaba para que la gente que cuando llegaba a los lugares poblados lo usara para apacentar sus ganados, ¿verdad? Y esa porción de tierra, ¿verdad? Era propiedad del municipio o bien de un estado. Entonces habían tierras ejidales. Cada vez que una población, ¿verdad? Llegaba a 30 vecinos o 30 casas, pues en la legislación española, pues ya se decía que eso era una villa, ¿verdad? Y la villa pues ya podía tener un cabildo, ¿verdad? Y un cabildo ya podía tener un presidente del cabildo. En estos momentos, pues, incluso ellos ya le llamaban el alcalde, ¿verdad? El ayuntamiento. Para ellos no era alcaldía, sino un ayuntamiento. Y las tierras que se decían, ok, miren, estas tierras van a ser para apacentar, para tener aquí como un depósito temporal de las cosechas, ¿verdad? Y estas tierras las maneja el, el, el Consejo Municipal, ¿verdad? A través de un cabildo. Y, y por esas tierras, pues esas tierras si no se pagaba al rey por esas tierras, sino que quedaban para administración de del ayuntamiento a la cual le eran otorgados. ¿Verdad? Vamos a ver, no siempre se cumplió la regla o la superficie asignada no era suficiente para todos. Claro, entre más grande se iba haciendo la villa porque los españoles no dejaron de venir al territorio de Nueva España, así le llamaban ellos la Nueva España, no dejaron de llegar cada año, pues por 300 años estuvieron emigrando españoles, ¿verdad? Para hacer producir esta tierra y llevar beneficios a la corona española. Yo les decía a los compañeros que así como salen caravanas ahora de ilegales para los Estados Unidos, pues así venían caravanas en aquel tiempo de la colonia desde España hacia estas tierras, ¿verdad? Venían por su merced, venían por su sueño de Nueva España, ¿verdad? Cambiar su estilo de vida, hacer producir esta tierra y mandar las ganancias o las cosechas, ¿verdad? Bueno, no las mandaban gratis, pues las mandaban por un precio a la Nueva España y allá España se encargaba pues de recibir y comerciar a otros precios lo que aquí se producía. Bueno, ahí está el oro también, ¿verdad? Explotaron todo el oro que pusieron de toda la América y eso sirvió para financiar ni siquiera el desarrollo de España, pues, sino para financiar las guerras que estos reinos tuvieron con los reinos vecinos, financiar sus guerras contra Francia, financiar sus guerras contra Inglaterra. Para eso sirvió toda la ganancia y todos los tesoros que se llevaron desde aquí. Ni siquiera lo aprovecharon ellos. España ha sido pobre, ¿verdad? Y es hasta muy recientemente donde España se ha vuelto un tantito desarrollado, ¿verdad? Pero en todos esos tiempos, después que cayeron los reinos, España fue pobre. No le sirvió de mucho todo lo que se llevaron de estas tierras. Ahora vea, las tierras ejidales fueron las primeras, ¿verdad? En que no fue posible para los cabildos o para las alcaldías mantener su dominio. Eso no significa, bueno, yo les dije que aún hoy, ¿verdad? Todavía algunas alcaldías conservan tierras ejidales. Y ya vamos a ver cómo es que sabemos eso. Dice que con el correr del tiempo y la complicidad de las autoridades, esto ya estamos hablando de que ya pasaron 300 años después de la conquista, ¿verdad? Y entonces ya vino muchas caravanas de gente aquí y ya la tierra se volvió un recurso escaso. O sea, los últimos que vinieron, y si venían con títulos de mucha nobleza, encontraron aquí que ya no había tierra sola, ¿verdad? Que ya todo estaba poblado, todos tenían un título de propiedad. Y entonces, si vos querías tierra, bueno, si tenías influencias con el reino, ya para entonces ya habían virreyes, ya habían gobernadores,
y ya había toda una jerarquía legal, ¿verdad?, de personas que podían otorgar títulos de propiedad. Entonces, estas personas que vinieron ya para el final de la conquista, para 300 años, digamos, después de la conquista, y ya no habían, entonces estaban interesados en apoderarse de estas tierras, ¿verdad? Fueron las primeras en las que que cayeron y se les entregó, por supuesto, para este entonces la tierra ya no era barata, ¿verdad? Los documentos históricos ya cuentan del valor de estas tierras porque entonces la corona española estaba necesitada de dinero, ¿verdad? Y se vendía y de alguna forma hicieron negocio con estas tierras que pertenecían a los municipios, ¿verdad? De esta manera, bueno, no solo de esta manera, pues algunas personas ya empiezan a hacerse terratenientes, ¿verdad? Además de lo que podían haber tenido, haber recibido con una merced, pues el deseo de tener más lo lleva a hacer transacciones raras ahí y agenciarse tierras ejidales. Ahora bien, si quedaron tierras ejidales hasta nuestro tiempo, sí es cierto. Y entonces las alcaldías las han utilizado, por ejemplo, para entregarles esas tierras a proyectos interesantes que pueden generar mucha mano de obra. Por ejemplo, ¿verdad? Viene la alcaldía, al alcalde de San Miguel y se le acerca Walmart, Centroamérica y México, y le dice, mire señor alcalde, yo quiero construir un megacentro, un megacomercio aquí, ¿verdad? ¿Tendrá usted alguna tierrita, ¿verdad?, que nos ponga a disposición? Y entonces los alcaldes, al ver la envergadura del proyecto que está viniendo, ¿verdad?, y que quedaron muchos pedacitos así como tierras ejidales, entonces les dice, hombre, aquí hay un terreno que es propiedad de la alcaldía y ustedes vayan y ubíquense ahí, ¿verdad? 20 años no me paguen impuestos, pero démenle trabajo a 200 gentes. Y ahí entran en arreglos. Llegan los ganaderos, mire que queremos hacer una feria ganadera y que todos los años, sí, hay un terrenito por aquí que es de la alcaldía, ahí pueden instalarse ustedes y hacer su feria ganadera todos los años. ¿Dónde los coloca el señor alcalde? En propiedades ejidales, ¿verdad? Que desde aquel entonces pues se salvaron del despojo, ¿verdad? Y las alcaldías las siguen utilizando, ¿verdad? Algunos las utilizan bien, otros alcaldes pues se la compran o debajo de agua ahí, la escrituran para ellos. O sea, como nadie se fijó que aquella esquinita no tenía dueño y yo, señor alcalde, me doy cuenta, hombre, pucha, esto es de la alcaldía, pero nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces, ahí me la escrituro para mí, ¿verdad? Así el señor alcalde anterior, pues, se hizo de muchas propiedades en San Miguel. Pero ustedes no les digan nada. Eso nadie lo sabe, solo él. Entonces dice, algunos indígenas conservaron sus propiedades. Sí, es cierto. Aquellos indígenas que fueron aliados pues desde la llegada de los españoles, que se pusieron al servicio e incluso ayudaron y acompañaron a la tropa, ¿verdad? En la guerra contra sus mismos, contra su misma sangre, pues estos señores recibieron tierras comunales, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice ahí, ¿verdad? O sea, el español y el criollo ya nacido aquí sí podían heredarle, ¿verdad? Pero el indígena no podía heredar. Imagínense cuando esa población leal a la tropa española recibió esas tierras comunales y luego de 80, 90 años, todos esos jóvenes en aquel entonces que se hicieron viejitos 80 años después y se murieron y no pudieron heredar las tierras comunales, ¿verdad? ¿Quién podía reclamar el derecho sobre esas tierras una vez que estos ancianos se habían desaparecido de la tierra? Esas tierras quedaban, ¿verdad?, a merced de todos aquellos gángsters que querían agenciarse más propiedades, ¿verdad? Y es así como los terratenientes, que ya los habían por supuesto, ¿verdad?, empiezan a agenciarse más y más tierras. Dice que para los españoles no existía un límite de cuánta tierra, cuánta extensión en nuestro territorio conquistado. Para los indígenas sí, las propiedades comunales tenían una extensión de acuerdo a la cantidad de indígenas que había en una villa. O sea, no era la misma porción de tierra para 30 viviendas que para 200 viviendas de indígenas.
La cantidad sí era proporcional y era diferente. Los indígenas fueron recogidos. Si los indígenas vivían dispersos en una región, ¿verdad? Una vez que llegó el encomendero y al encomendero le daban 100 familias, esas 100 familias los recogían en un solo lugar, ¿verdad? Y si de las 200 que podían haber dispersas, a otro le dieron 50 y a otro le dieron otras 50, cada encomendero pues recogió en grupos los 200 indígenas que podían haber repartidos en la región, ¿verdad? Y de acuerdo a esa cantidad pues se les asignaba una tierra comunal, un tamaño de tierra comunal diferente, ¿verdad? Los indígenas desposeídos de las tierras estaban obligados a pagar tributo y la poca tierra con que contaban no era de ellos. Sí, si vos trabajabas la tierra, incluso el encomendero tenía que pagar por esa tierra a la corona, ¿verdad? La corona española. Entonces todos aquellos que explotaban la tierra en la Nueva España pagaban un tributo. No, no del todo fue gratis, ¿verdad? El tributo podía ser en especies o podía ser en efectivo. Después de 300 años, ¿verdad? De la dominación se caracterizaron los despojos de la propiedad, dice, la explotación y el engaño de los indígenas y la concentración en manos de los peninsulares. Yo creo que 300 años después ya no habían peninsulares. Peninsulares se le llama a los que venían bueno, sí podían haber, ¿verdad? Pero habían más criollos, o sea, hijos de peninsulares nacidos en las Américas. Después de 3 siglos, no creo que las caravanas hubieran continuado, sino que ya el dominio podía estar ya en españoles nacidos en la Nueva España, ¿verdad? Y estos pues iban concentrando tierra cada vez más y más tierra, engañando a los indígenas, quitándole las tierras comunales, o como ya vimos en la primera parte, ¿verdad? Exterminándose toda una comunidad para caerle encima a la tierra que quedaba desocupada, ¿verdad? Por el expolio, ¿verdad? Las matanzas para apoderarse de la tierra. En virtud, dice, que las mercedes otorgadas entre 1592 y 1640 por compraventas, varias personas distintas a los encomenderos se convirtieron en terratenientes, burócratas, hidalgos, comerciantes. Aquí viene un poco de cómo los terratenientes pues empiezan a acercarse a lo que es un oligarca, ¿verdad? Y todos aquellos comerciantes también que no venían pobres, ya venían con riqueza, pues también compraron tierras, gente que trabajaba para el gobierno, los gobernadores, por ejemplo, y todas las personas que trabajaban detrás de los escritorios, burócratas, Hidalgo, dice Hidalgo era un título, pues también tuvieron acceso a seguir comprando y haciéndose de tierras según los ingresos que se otorgaban o según las marufiadas, digamos así, que podían hacerse para quedarse con propiedades que no tuvieran dueño, o que si aún lo tenían, pues a través de negociaciones ahí sucias, se quedaban con esas porciones de tierra. Por ahí se habla, pues, léanlo esto ustedes, de grandes terratenientes que hubieron tanto en México como en Colombia. No se conoce de los terratenientes que hubieron en la colonia, en El Salvador y en Centroamérica. Son muy pocos los registros históricos que hablen así de detallado como están estos dos casos, ¿verdad? De latifundistas, tanto en Colombia como en México, porque ahí en estos lugares todavía se conservan muchos de las títulos de propiedad que esta gente se hizo pues durante todos esos tiempos, ¿verdad? Los archivos allá han sido mejor conservados y guardados, ¿verdad? Y puede verse aquí la cantidad de tierra que esta gente podía acaparar, comprar, pues, porque la verdad que tampoco es que fueran pobres, sino que ya tenían sus posibilidades, ¿verdad? Y al morir pues podían heredar, algo que no estaba a la mano de los indígenas hacerlo.
Eso no significa que no hubieran indígenas que sí se hicieron de tierras, ¿verdad? Y que de alguna forma pues sí pudieron transferirlas a sus descendientes. Hay muchos ejemplos de México de indígenas que sí no fueron latifundistas, pero sí fueron minifundistas y tuvieron el recurso tierra a su disposición. Parece que la forma como los indígenas logran tierra es cuando la corona española llega en un momento en que está en una grave crisis y pone tierras en subasta. Y entonces por ahí las tierras suelen ser baratas y entonces muchos indígenas logran hacerse de una tierra y obtener ya un título de propiedad, ¿verdad? A través de una subasta, ¿verdad? Ante la necesidad del imperio, de la corona, de jalar recursos, jalar dinero para España, pues puso a disposición a través de esa manera, ¿verdad? La venta de tierras. Claro, ¿qué venta de tierras? Eran las tierras realengas. Cualquier tierra que no había sido entregada por un ejidal no hubiera sido dada para una comunidad o no hubiera sido entregada como propiedad privada, toda aquella tierra que no tuviera un título de propiedad continuaba siendo realenga. Y entonces las tierras realengas podían venderse a quien la quisiera, sobre todo en ese momento de crisis que tenía la corona ya en estos años, digamos 1605 y entre 1627, que fue cuando se dio la mayor parte de las subastas. Miren, la corona española también a pesar de que en algún momento prohibió que la Iglesia Católica contara con bienes raíces, ¿verdad? Pero ante la inexistencia de los bancos, ¿verdad? La Iglesia podía realizar transacciones hipotecarias, ¿verdad? A través de sus corporaciones. Siempre hubieron cofradías, siempre hubieron conventos, monasterios, parroquias, diócesis, que de alguna manera tenían que sustentarse sus actividades, ¿verdad? Y recuerden que la iglesia muchas veces, no muchas veces, pues casi siempre en aquel entonces vendía indulgencias, ¿verdad? Y si un señor rico pues moría y el cura de la localidad le decía a los hijos que para sacar esa alma del purgatorio, porque todas las almas van al purgatorio, ¿verdad? Pues podían hacerle una indulgencia, cancelar esa pena, pues, ¿verdad? Y que esa pena pues podía costar cierta cantidad de la moneda en curso, pues, y que eso se podía pagar con bienes inmuebles. Entonces, cualquier hijo, pues, si le sobraba tierra, pues podía pagar la indulgencia de su padre para que lo sacaran del purgatorio, ¿verdad? Dice que el rezo en las misas, por el alma de los difuntos, todo ese montón de ritos, ¿verdad? Eran cobrados. Hasta hoy creo que ya no son cobrados, pero en aquel tiempo sí tenían un costo. Y venga, si tiene un terrenito por ahí, pues se lo acepto, ¿verdad? Y le doy mi rezo y mi indulgencia. De esa manera las iglesias se hicieron también de muchas propiedades. Hay un ejemplo, ¿verdad? En Sudamérica y también en México, ¿verdad? De cómo los jesuitas llegaron en algún momento, incluso las órdenes, otras órdenes franciscanas llegaban a tener conflictos con los virreyes y con los gobernadores de aquel tiempo. Y al ser estas situaciones tan conflictivas, pues los gobernadores decidían expulsar a toda la orden, ¿verdad? Y una vez ahí están estos documentos históricos en el Ecuador, ¿verdad? Donde fueron, no explica por qué razón toda la orden de los jesuitas. Miren, los jesuitas es una orden de gente muy pensadora, muy filósofa, ¿verdad? Muy inteligentes, ¿verdad? Los mejores colegios que hay aquí en el país y en toda América Latina, incluso en España, son de las órdenes jesuitas, ¿verdad? No me voy a poner a detallar cuáles son los colegios jesuitas, ¿verdad? Que están a un nivel, bueno, ahí está la UCA, pues, solo para mencionar algunos, pues, ¿verdad? Ellos se dedicaron bastante a la educación,
desde esos tiempos, 1767, ¿verdad? Y ahora siguen siendo insignias los colegios administrados por las órdenes jesuitas. Entonces, nada más cuando los expulsan, pues quedan 77 haciendas, ¿verdad? Libres, ¿verdad? Que ya no eran tierra de nadie. Entonces, sí, y dice que esas 77 haciendas, pues eran 80 leguas cuadradas, ¿verdad? Si contamos 80 por 4, ¿verdad? Hacia adelante y 80 por 4 hacia la derecha, dice que hasta 4 grados geográficos, ¿verdad? Yo no sé si Estados Unidos tiene, vamos a ver, espero no equivocarme, ¿verdad? 18 grados geográficos, por eso hay 3 horas diferentes en el territorio de los Estados Unidos. Pues estos tenían tanta tierra, ¿verdad? Que pasaban cuatro usos horarios en ese territorio, ¿verdad? Nada despreciable ser dueño de 77 haciendas, ¿verdad? Y ahora bien, dice que los capuchinos en Venezuela, vecinitos ahí, ¿verdad? Lograron amasar un territorio de 435.000 hectáreas. Si usted quiere saber cuánto es 475.000 hectáreas, yo diría que los 20.000 kilómetros cuadrados que mide este país, ¿verdad? Los convirtamos a entre 10.000, ¿verdad? Para saber, quiero ver, 20.000 kilómetros cuadrados. Habría que convertir 20.000 kilómetros cuadrados en hectáreas, a ver cuánto nos da. Y comparamos a ver si esta superficie de 435.000 hectáreas que tenían los capuchinos, a ver cuántas veces cabe El Salvador dentro de esta superficie, ¿verdad? Tierras probablemente no tomadas, ¿verdad? Por la violencia ni por la fuerza, sino probablemente entregadas por la corona, ¿verdad? A esta orden, ¿verdad? O sumadas, ¿verdad? Sumando territorios a través de indulgencias. Hombre, si yo le doy 100 indulgencias para 100 vecinos de mi lugar, ¿verdad? Y por cada indulgencia pues me dan una manzanita de tierra, ¿verdad? Ya son 100 manzanitas que pasan a la orden de los capuchinos o de la orden que sea, ¿verdad? En 2 años, pues, y si en el resto de los años sigo vendiendo indulgencias, pues a la vuelta de 30, 40 años, pues ya es mucha tierra, pues la que suma. Entonces, así se repartió, ¿verdad? La tierra en aquel entonces, ¿verdad? Por eso es que en 1820 y algo, cuando entra el café, ¿verdad? Los señores oligarcas ya tienen tierra, ¿verdad? Y ahí recordamos al presidente Saldívar en la exposición anterior, ¿verdad? Que para impulsar, ¿verdad? El cultivo del café, ¿verdad? Este señor echa mano de todas las tierras ejidales que pudo encontrar en las tierras comunales para cedérselas a los oligarcas que ya había en aquel entonces, pues para que tuvieran suficiente, para que pudieran sembrar suficiente café. Recuerden que el café no se siembra en cualquier parte, pues tiene sus requerimientos, tanto climáticos como edáficos. Así que si había alguna tierra ejidal, alguna tierra comunal, ¿verdad? En Santiago María o allá en Huayúa, en los lugares altos, pues seguramente en aquel entonces, en 1820 y tanto, estos presidentes echaron mano de esas tierras, ¿verdad? O por la fuerza o por engaño, para entregárselas a las familias oligarcas que se interesaron en meterse en el cultivo de café, ¿verdad? De esa manera, ustedes conocen ahora, ¿verdad?, cómo se le despojó de tierras a los nativos americanos, ¿verdad? No solo hablando de los nativos pipiles de habla náhuatl en el Salvador, sino que en toda la América conocida, ¿verdad? Desconozco la realidad de los portugueses en Brasil, pero por lo menos en Norteamérica, conquistada por los ingleses, fue la misma situación, el despojo de tierras por las cuales no se les pagó nada a los indígenas, porque no se les consideró que ellos eran los dueños, ¿verdad? Sino que fue una población despreciable que estorbaba, ¿verdad? Y que había que hacerla a un lado. En los Estados Unidos no tenían derecho a nada los indígenas,
y ellos fueron llevados a reservaciones, ¿verdad? O tomados como esclavos. Aquí fueron agrupados en comunidades y utilizados para explotar la tierra del encomendero. Entonces aquí al final hay una carta, que ya no hay tiempo para explicarla, ¿verdad? Carta de un jefe indio de Seattle, ¿verdad? Y que le escribe el presidente de Estados Unidos, una vez que ya le han masacrado a todo el pueblo y le han dicho, mira jefe, tú ya no puedes estar aquí, te vamos a mandar a este lugar para que ahí vas a vivir tranquilo con toda tu familia, ¿verdad? Y todos los indios norteamericanos fueron movidos. La palabra indios no es adecuada, ¿verdad? Sino que todos los nativos americanos, ¿verdad? Los nativos norteamericanos fueron movidos a esa reservación, ¿verdad? Y en ese momento donde este hombre ya está completamente vencido, pues le hace una carta, ¿verdad? Al presidente que está en ese momento en la nación norteamericana y es un mensaje muy realista, muy conmovedor, ¿verdad? De una población que tenía derechos, ¿verdad? Y los cuales no les interesó ni a británicos ni a españoles, ¿verdad? Mancillar a los nativos, a los que realmente ya eran dueños de estas tierras. Entonces, la tarea es de que usted busque y lea esta carta. Así con ese nombre pueden encontrarla en YouTube, la lean, ¿verdad? Y después que la hayan leído, pues me graba un audio, ¿verdad? Y me lo pasa ahí por el WhatsApp y me dice, mire, la carta, lo que más me impresiona de la carta es la parte donde dice esto, esto y esto, ¿verdad? Yo creo que esta situación, ¿verdad? Y me da una opinión ahí de la parte de esa carta que a usted le impresione más. No, no me la tiene que leer toda, solo escoja una pequeña porción, ¿verdad? De las palabras del jefe y usted coméntemela, ¿verdad? A lo mejor por comentármelo, no quiero que me escriba nada, solo me lo comenta a través de un audio, lo pone ahí en su WhatsApp privado, me lo manda y pues yo le regalo un puntito o medio puntito ahí para el tercer parcial. Haga esto antes del 28, antes de que se termine noviembre, ¿verdad? Yo necesito estar listo con las notas el 2 o el 3 de diciembre, o sea, el día del parcial necesito ya tener notas de todo, excepto el parcial, ¿verdad? Porque después andan sacando carreras ahí para terminar el ciclo. Ya vieron, ¿verdad? Que el ciclo no se va a extender, ¿verdad? El sábado es feriado, dicen que hay que suspender actividades también, ¿verdad? Y aún así todos estamos con presiones porque las clases continúen, pero sin extenderse en el tiempo. Bueno, esta es la segunda parte de la clase que teníamos que haber recibido el miércoles, ¿verdad? Léanse, apréndanse los conceptos, ¿verdad? De la legua, del adelantado, de la encomienda. Si pregunto qué es una encomienda, no me digan que es un paquete que se envía de un lugar a otro, ¿verdad? Porque estamos hablando de una encomienda desde el tiempo de la colonia. Bueno, que la pasen bien y a ver si el viernes tenemos viernes de debate y el próximo miércoles seguimos con las exposiciones, ¿verdad? Sobre la reforma agraria. Hasta luego.